Buenos días, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Sé que están muy bien, gracias a Dios. Hoy iniciamos pues la cuarta clase de Historia Universal y tenemos pues las manifestaciones culturales de Grecia, ¿sí? Muy bien, manifestaciones culturales de Grecia. Cuando hablamos de manifestaciones culturales de Grecia, no podemos dejar de nombrar, ¿no? Sobre la hegemonía de Macedonia, la decadencia griega, el apogeo que se da, ¿no?, en el apogeo material y cultural logrado por Atenas en el siglo de Pericles. Origina pues la envidia y la rivalidad de Esparta, ¿no? Esparta se enfrenta militarmente a Atenas, surgen así las llamadas guerras del Peloponeso. Atenas fue conquistada por los espartanos, se opacó la cultura ateniense, por lo tanto la cultura griega. La dominación espartana no duró mucho tiempo. Un pueblo heleno, Macedonia, aprovechó las luchas internas y logra someter a Grecia por medio de sus reyes, Filipo II y Alejandro el Grande. La hegemonía macedónica. Filipo II, educado de manera griega, era ambicioso y era muy valiente. Organizó un poderoso ejército y sometió a los ilirios, a los peonios y a los tracios, derrotando a los tebanos y atenienses en Queronea. En Corinto, una asamblea de griegos le reconoció como jefe militar de Grecia. Su propósito, pues, de este hombre era conquistar el imperio persa, pero murió asesinado. No pudo lograrlo. Entonces encontramos acá Alejandro el Grande. Fue el genio militar más grande de la antigüedad. Se destaca por su extraordinaria inteligencia y excepcional valor. Sometió a todo el Asia Menor, a Egipto, a Mesopotamia, Irán, y pretendió conquistar la India. Derrotó a Darío III en la batalla de Gránico, ¿no?, en la batalla de Iso y Arbales. Fundó Alejandría. Murió a los 33 años atacado de una fiebre infecciosa. El fin del imperio, ¿no?, de la hegemonía macedónica, se da por sus generales que se disputan el imperio. Finalmente quedó fraccionada en 3 reinos independientes: Macedonia con los Antígonas, Egipto con Ptolomeo y Siria, que corresponde a los selyúcidas. Bien, la influencia de Oriente. La conquista de Alejandro trajo como consecuencia la helenización del Oriente. De la fusión de la civilización griega con la de Oriente surge la civilización helenística. En las ciencias avanzaron en artes, letras, su religión, costumbres, y los griegos no penetraron en el Asia y Egipto. Sus principales centros de civilización fue la civilización helenística, fueron Alejandría y Párgamo. Muy bien, Alejandría, por obra de Ptolomeo, se convierte en el principal foco cultural que iluminó el mundo antiguo. En ella brillaron las ciencias, las artes, las letras. Gozaron de celebridades como por ejemplo su biblioteca con 700.000 volúmenes del mundo antiguo, el museo, verdaderamente universidad, con jardines botánicos, parques zoológicos, observatorios astronómicos. Sobresalieron Euclides, Eratóstenes e Hiparco. También es célebre el famoso faro que orientaba a los barcos desde 180 kilómetros. En Alejandría se tradujo el Pentateuco de Moisés, o sea, la Biblia, hacia los 250 años después de Jesucristo. Parte de la biblioteca de Alejandría le fue incendiada por los romanos, pero fueron los conquistadores árabes en la Edad Media quienes la destruyen completamente. Muy bien, vamos a ver entonces ahora la contribución de Grecia a la cultura universal. Contribución de Grecia a la cultura universal. La contribución de Grecia es considerada la influencia que ejerce Grecia antigua en la cultura universal. Esto se debe justamente a la magnífica contribución de los helenos en todos los campos del saber y la cultura, en beneficio
de los pueblos que le han sucedido a través de la historia. Por otra parte, fueron los griegos los que ponen las bases de la civilización occidental o europea, la misma que se vigoriza considerablemente con la aparición de Roma, ¿no?, heredada de Grecia, de cuya fusión surge la cultura grecorromana, matriz de aquella civilización occidental. Las características de los griegos, una raza aria que poseía características especiales con las diferencias de otros pueblos del mundo antiguo, habiéndose destacado los atenienses como los verdaderos representantes del espíritu heleno. Dichas características son las siguientes: que eran amantes de la sabiduría, del cultivo de la inteligencia, abarcando todas las manifestaciones del espíritu: ciencia, artes, letras, filosofía, educación, política, etc. Asimismo, poseían un espíritu equilibrado, franco, liberal, expresivo y alegre, con gran sensibilidad para las artes, con gran inclinación hacia la libertad y la independencia. Tuvieron como suprema aspiración alcanzar la perfección física y espiritual, así como el bien, la verdad y la belleza. Poseían un espíritu creador, clara inteligencia, elevado sentido de armonía, de la proporción, es decir, nada exagerado, nada en demasía, era el tema de los griegos. Tuvieron asimismo predilección por los deportes. Ellos crearon los conceptos de la patria y la libertad. Las principales contribuciones fueron las siguientes. En las artes, la flor de la cultura griega alcanzó un desarrollo no superado por pueblo alguno. Su perfección, figuras, artes clásicas, es decir, el arte, el modelo de inspiración, ¿no?, la arquitectura, han dejado bellísimos templos hasta el día de hoy conocidos en 3 columnas clásicas, la dórica, la jónica y corintia. A la vez fueron sólidos y sencillos y elegantes. La escultura reprodujo la belleza humana llena de vida, movimiento y acción. Lograron la perfección, es decir, la forma física perfecta, marmoleada en materiales indistintos. Las ciencias. Se dice que las ciencias, como conocimiento exacto y veraz de las cosas por sus principios y propiedades, fueron la creación de los griegos. Buscaron en ellos el conocimiento de todo cuanto rodea al hombre, siguiendo el proceso de causa y efecto, esto es, buscando las causas de su origen y deduciendo a su vez sus consecuencias. Se afirma asimismo que fueron los helenos los creadores de numerosas ciencias, tales como la geometría, la astronomía, la física, la medicina, la geografía, la historia. Entre muchos de sus avances logrados figuran la concepción de la esfericidad de la Tierra, la existencia del Sol y la Luna, la predicción a través de los eclipses de Sol, ¿no?, la invención del tornillo, la polea móvil, la rueda dentada, el conocimiento de la palanca, de la balanza. Por otra parte, Hipócrates, considerado como el padre de la medicina, fue creador de la medicina científica, es decir, investigó el origen de las enfermedades para así darles tratamientos. Toda enfermedad, decía, tiene una causa natural, porque sin causa natural nada sucedería. Muy bien, en educación, especialmente entre los atenienses, buscó el desarrollo integral del hombre, esto es, lo físico, lo intelectual, lo moral, lo artístico, lo político. En lo militar, un gran desarrollo. Anheló asimismo formar al ciudadano libre, responsable, culto y preparado. Entre los espartanos se forman los soldados valerosos, el mejor del mundo antiguo para el mundo de hoy. En política fueron los atenienses quienes lograron la humanidad, el sistema de gobierno democrático, es decir, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa organización política creada y copiada hasta el día de hoy, ¿no?, denominando los 3 poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, que hasta hoy
predomina, con primicias de asambleas populares, reuniones que integraban al poder legislativo. En cuanto a letras, en las letras han legado a la cultura, la universidad, la poesía, el teatro, la comedia, ¿no? Como por ejemplo ellos tuvieron la Odisea, la Ilíada, ¿no? Como ejemplo para sus alumnos, que hasta el día de hoy lo podemos apreciar. Demóstenes y Pericles, entre los historiadores, Heródoto, llamado el padre de la historia, y Tucídides. En filosofía, la ciencia que estudia el origen y la esencia, causa primera y efecto de las cosas, el hombre, creado por los griegos, dando enormes intereses a esta parte donde el hombre debe ser investigado para averiguar el origen de sus problemas y el porqué de su vida. Han pasado a la posteridad entre todos estos filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, por sus maravillosas enseñanzas para la humanidad. Y ya hemos visto anteriormente, ¿no?, los legados que tenemos, ¿no?, en la democracia ateniense y las maravillas de su escultura griega, donde nos están traspasando prácticamente la perfección, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí vamos a hacer nuestro cuestionario, ¿ya? A ver, principal aporte de Grecia a la cultura humana. Vamos a ver. Principal aporte de Grecia a la cultura humana, en primer lugar, es las ciencias y las letras, ¿verdad? Ciencias y letras. Pero, ¿dónde lo vamos a encontrar? Vamos a ponerlo en la filosofía, ¿ya? Filosofía. Aunque en realidad es la historia, el gobierno, la ciencia, la literatura, todo es, pero lo vamos a encontrar en la filosofía, ¿ya? Ahora, podríamos ponerlo en la ciencia, ¿cierto? Ciencias, letras, literatura. Entonces, quedamos en la letra C, ¿ya? Las ciencias. Muy bien. Elija, número 2 dice, elija la proporción incorrecta. Elija la proposición incorrecta. ¿Cuál es la proposición incorrecta? La política es obra de Platón, ¿ya? La política es obra de Platón. Sócrates fue maestro de Platón, ¿ya? Entonces sería de Sócrates, ¿sí? Muy bien. La proposición incorrecta sería esta, ya, la letra C. Acá en la número 1, la proposición, el principal aporte de Grecia a la cultura humana sería la ciencia. Sería la ciencia, aunque tenemos a la filosofía, la literatura, todo, sería la ciencia, ¿ya? Muy bien. Número 3, la escultura Venus de Milo y Victoria de Samotracia, así como el antiguo templo denominado Partenón, son obras de la antigua Grecia, obras de la antigua Grecia. Muy bien. Filipo II derrota a los griegos, a ver, 2, 3, 2, 3, un ratito. Sí, Filipo II derrota a los griegos en la batalla de Queronea. Maestro de Alejandro Magno, Aristóteles. Los macedónicos son conquistados por los romanos. La Liga de Peloponeso fue liderada por las polis de Esparta. Polis de Esparta. Muy bien. Tenemos también el próximo cuestionario, ¿no? Porque son 2 cuestionarios que tenemos acá. Entonces, vamos a ver. Las guerras del Peloponeso ocurrió entre Esparta y Atenas, ¿ya? Guerras de Peloponeso ocurrió entre Esparta y Atenas. Las guerras de Peloponeso se inician con la invasión del Ática, ¿ya? Invasión del Ática. A la muerte de Pericles, ¿no?, toma el poder en Atenas Cleón. 4. Es una consecuencia de las guerras del Peloponeso la hegemonía de Esparta en Grecia. 5. Macedonia se ubica al norte de la península balcánica. 6. Reyes principales de Macedonia, Filipo II y Alejandro Magno. Bien, continuamos. La religión griega se diferencia del politeísmo de los pueblos orientales por la humanización de sus dioses, ¿ya?
la letra A. 5. El Partenón es un monumento histórico de Grecia. En el teatro griego sobresalieron, entre otras, las tragedias de Edipo Rey y Prometeo encadenado, cuyos autores respectivamente fueron Sófocles y Esquilo. 7. Considerado el padre de la oratoria, Demóstenes. 8. Representante típico de la literatura griega, Homero. Autor de Filípicas, Demóstenes. Fundador de la academia y discípulo de Sócrates, Platón. Muy bien, queridos alumnos. Con esto culminamos, ¿no?, nuestro tema de hoy, bastante interesante, bastante bonito, bastante sencillo. Ustedes lean su libro, porque yo les he hecho el tema, ¿no?, un poquito más amplio, un poquito más, ¿cómo se puede decir?, un poquito más explicado para que ustedes lo puedan entender, porque como vemos en el libro nos dan solamente un pequeño dato y de allí no van a poder resolver todititas las preguntas que tenemos, porque es muy resumido, un resumen bastante pequeño, ¿ya? Entonces, cualquier pregunta, cualquier cosita me pueden llamar después de las 4 de la tarde, ¿ya?, que terminamos la clase. Muy bien, jóvenes. Entonces, con ustedes quedo hasta la próxima clase, ¿ya? Espero pues que hagan sus exposiciones, sobre todo aquellos que tienen baja nota. No dejen de ingresar a sus clases y hacer sus pequeñas tareitas que siempre les dejo. Bien, jóvenes, será entonces hasta la próxima. Cuídense mucho. Bendiciones.